¿Qué tal? Muy buenas tardes a los espectadores de Televigo. Estamos aquí en la entrevista dual como cada martes y hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar mucho en esta temporada de historia, en Hoy por Hoy Vigo, y lo vamos a hacer de la mano de algo que afortunadamente tenemos en nuestra ciudad y eso es bueno, ¿no? Siempre hemos tenido ese mantra o se ha escuchado mucho de es que Vigo no tiene historia, es que Vigo es una ciudad muy joven y afortunadamente, pues gracias al Instituto de Estudios Vigueses, gracias a gente como nuestro invitado, José Ramón Cabanelas, vamos descubriendo muchos aspectos que tienen que ver con nuestro día a día, pero ya no solamente con nuestro día a día, sino también con buena parte de la esencia que hoy mismo estamos disfrutando. Por ejemplo, 23 de agosto de 1923, año de fundación del Celta. Si hiciésemos o aplicásemos el método Betis, el método Sevilla, desde nuestro club fundacional o los clubes que dieron lugar después en fusión al Celta, estaríamos hablando de un centenario pues prácticamente a principios de este siglo XXI. José Ramón Cabanelas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jacobo. Muy bien. Gracias por estar con nosotros y gracias por la labor que hacéis, porque ese mantra de es que Vigo no tiene historia, ¿cuántas veces lo habrás oído tú y cuántas veces lo habréis oído en el Instituto de Estudios Vigueses? Efectivamente, un mantra que gracias a Dios vamos olvidando, gracias al trabajo de investigación que se hace desde muchos compañeros del instituto, historiadores locales, que van desgranando y destapando esa gran historia local que tenemos, ¿no? Porque es muy amplia, muy rica, muy extensa y muy variada, ¿no? Efectivamente, no nos podemos olvidar que parecía que no teníamos historia, que solo teníamos historia contemporánea y nos damos cuenta que la historia incluso prerromana es palpable y tangible en nuestra ciudad, ¿no? A mí siempre me dice un historiador, si es otra ciudad la que tiene la suerte de además tenerlo perfectamente registrado y constatado, de que Julio Verne estuvo físicamente en Vigo 2 veces, aunque sea por accidente, pero estuvo 2 veces y fue la única ciudad española que visitó. Sí, sí. No te digo yo cómo estaría esa ciudad ahora mismo, vamos, sacando mucha chicha de ese aspecto, ¿no? Pero hay muchísimos que estáis recuperando, que estáis rescatando, que por ejemplo la gente que vaya por la autoridad portuaria, por ese paseo, pues verá también ese pequeño museo sobre el cable inglés, esa labor de investigación de José Ramón Cabanelas para poner encima de la mesa algo que forma parte de nuestra historia y de lo que vamos a hablar también hoy, José Ramón, ¿no? Sí, y más en la época que estamos, ¿no? Que la era de las telecomunicaciones mueve el mundo, ¿no? El mundo se ha globalizado gracias a las telecomunicaciones y el primer medio de comunicación fue el telégrafo, que desarrollaba el cable inglés, ¿no? El telégrafo, en este caso el cable inglés, eran líneas telegráficas submarinas, pero fue el primer medio de comunicación a distancia, ¿no? Mucho antes que el teléfono, que la radio, y por eso en Vigo también podemos presumir, ¿no?, de que hemos sido una ciudad la mejor comunicada de España con el resto del mundo, ¿no? Mire, esto te va a sonar, pero es de un poquito más tarde de tus labores de investigación, del 9 de septiembre de 2021. El enorme cable submarino de Google que conectará España con Estados Unidos y con Reino Unido ya está en Bilbao. Caramba, ¿cómo nos suena esto, José Ramón? Hombre, eso fue una noticia impactante, ¿no? Y la misma que sintieron nuestros antepasados vigueses cuando en mayo de 1873 se inauguró la línea telegráfica submarina Vigo-Inglaterra y Vigo-Lisboa, que después se enlazaba con el telégrafo de Brasil, ¿no? Esa satisfacción de tener las noticias en primicia, porque pensemos que la oficina del cable inglés tenía las noticias en primicia antes que ninguna otra institución, con lo cual sabes que la información muchas veces se manipula, se para, no se deja seguir transmitiendo para... y se espía. Bueno, eso está al orden del día. Hoy estamos en 2021 y seguimos hablando de espías, ¿no? En la prensa. Que es muy importante. En la prensa hablando de espías. Pero además de eso, la llegada del cable inglés a Vigo deriva en algo que me estabas comentando ahora que es importante, una colonia inglesa en Vigo, una presencia relevante en nuestra ciudad. Cuéntanos un poco, porque esto también dará pie a lo que hablaremos ahora, de lo que hablaremos ahora. Sí, bueno, hay que pensar que la llegada del cable inglés también conlleva la llegada
de una colonia británica a la ciudad, porque pensemos que el cable telegráfico submarino no es como la fibra óptica actual, como tú comentabas, Sí. que tiene repetidores a grandes profundidades, sino que el cable tenía que hacer escala en tierra. ¿Para qué? Porque las señales se regeneraban manualmente. Entonces eso conllevaba que en la oficina de cable inglés hubiese mucho personal regenerando señales, ¿no? Y eso conllevó que la empresa, la Inster Telegraph Company, desplazase a Vigo un gran número de ingleses, porque era la última estación antes de que toda la correspondencia recalase en Gran Bretaña. Ajá. Esa colonia británica, que llegó en 1873, pues se trajo sus 1873. En mayo del 73 se Importante inauguró la esta línea fecha. y eso conllevó que los ingleses que estaban aquí, que venían con sus familias, lógicamente venían casados, venían solteros, pero venían, de hecho, hijas de ingleses se casaron con vigueses, etcétera. Eso conllevó que sus costumbres victorianas se las trajesen a Vigo, ¿no? Y de ahí que se extraen muchas costumbres inglesas. Y entre ellas, el juego de la pelota. Y aquí entra también otra investigación, además de la del cable inglés, que es exquisita, pues la que realizó José Ramón Cabanelas para decir, oiga, es que a lo mejor estamos contando la historia, que es muy bonita y muy respetuosa, la de Río Tinto, y es preciosa, pero igual nos estamos olvidando de algo que es importante, y empieza con el Exiles Fútbol Club. Cuéntanos. Sí, justamente. Yo creo que la historia al final hay que contarla tal y como es. Si nos hemos olvidado un eslabón, si ha quedado un eslabón más atrás de lo que conocíamos hasta ahora, pues hay que hacerlo notar, hay que hacerlo constar y hay que darlo a conocer, como es el caso del fútbol, ¿no? Sí. Hasta ahora la Huelva, todos asumíamos que Huelva era la cuna del fútbol español, Sí. porque la noticia que tenían del primer juego de la pelota ya era de 1880, lo dicen los historiadores locales. Pero ¿qué pasó en el 2012? En el 2012, en la hemeroteca, encontré... Ahí estabas trabajando tú sobre el cable inglés, tu investigación. Efectivamente, fue una noticia de estas que te encuentras sin esperarlo, relacionada con la empresa, pero tampoco buscaba el fútbol yo. Sí. Pero sí, efectivamente, era la Inster Telegraph. Y entonces, 4 años antes, en el 1873, desbancamos a esa noticia de 1880 de Huelva, con lo cual la primera noticia que tenemos del fútbol en España es la de Vigo. No es que lo diga yo, es que lo dice, es que no hay otra prueba anterior a esa. Entonces, la historia, nos faltaba esa página que hemos añadido al libro de historia del fútbol, ¿no? Ajá. Y bueno, por ejemplo, ya me decías que lo tenía por aquí, que lo trajo José Ramón, que ha aportado a esa maravillosa exposición que se pudo visitar en Ciudad de la Cultura, y en esta obra, Valore Mestría, Galicia como fútbol, ya se recoge en profundidad, José Ramón, y apoya la tesis tuya precisamente sobre el Exiles, ¿no? Ese libro es un trabajo de investigación muy bueno de Rubén Ventureira, un coruñés que hizo un trabajo espectacular, y la exposición de la historia del fútbol en Galicia, desde sus orígenes hasta el Celta de Mostovoy, Maciño, Carme, que todos conocemos, y el Superdepor y tal, pues ha hecho una exposición a Ciudad da Cultura, avalada por la Xunta, por la Federación Española de Fútbol, y ahí se recoge ya que desde Galicia, ya no a nivel local, Vigo, sino a nivel regional, estamos todos de acuerdo de que el origen del fútbol muy probablemente es en Vigo, hasta que no se encuentre una noticia anterior a la que tenemos. Aquí lo tenemos, la bandera esta, que nos la trajiste un día aquí, que la bandera del Exiles. Esa bandera ondeaba en la estación viguesa del cable inglés, una bandera, porque ondeaba en la estación, en el mástil que había en la calle Luis Taboada allí. ¿Dónde era o cómo era ese llano de los Cuadros del Relleno? Es un nombre bonito, para sí. Los Cuadros del Relleno actualmente, si vamos por la calle Luis Taboada, vemos que hay 6 manzanas que son simétricas, y esas 6 manzanas eran los Cuadros del Relleno, pero cuando se rellenó esa parte de la ciudad, digamos que el mar llegaba prácticamente hasta la Plaza de Compostela, cuando se rellenó con los restos de la muralla de Vigo, ahí están los restos de la muralla de Vigo, ahí a García Olloqui, que era un empresario local, se le concedió la urbanización de esos Cuadros del Relleno. Hasta que se urbanizaron, pues eran cuadros que había un velódromo, se jugaba al tenis y lógicamente se jugaba al fútbol. Ahí era donde jugaban, ¿no? Y este equipo organizado, claro, yo te pregunto, José Ramón, no tenía rivales, el Exiles Fútbol Club.
Bueno, tenía rivales cuando llegaba la Royal Navy. La Royal Ajá. Navy lleva haciendo escala en nuestro puerto desde el año 1872, me parece. El Exailes llega en el 73 y lo que hacían la escuadra británica, a lo mejor aquí estaban 6 días, una semana de maniobras en la ría. Eran varios buques, cruceros británicos y los marineros llegaban a tierra y siempre había, pues en uno de los buques se invitaba a toda la dirección del cable inglés a cenar y se hacían torneos de fútbol. Se jugaba incluso una copa, se ponía en juego una copa entre los distintos cruceros, cada crucero hacía un equipo y el Exailes es el representativo de británico. Que incluso tú recoges que además de esa Copa Pontevedra que ganaría el Exiles, hay 2 copas precisamente de estas disputadas contra equipos que también la Copa, sí. Se quedaron aquí para los nuestros. Sí, la Copa de Primavera. Y después también un dato interesantísimo es que una de las fotos más antiguas de España es del Exailes de 1903. De hecho, en la página de Wikipedia, lo que estábamos hablando antes, Wikipedia ya consta... Wikipedia ya recoge tu teoría. O sea, la investigación, tu teoría no, tu investigación, que es importante. Efectivamente, no es nada personal, lo mío no es plasmar la realidad. Plasmar la realidad con pruebas y que eso se recoge y eso ya, para entendernos, antes no aparecía y ahora ya aparece y lo recoge Exailes, Vigo y hace así como... Sí, aparece la foto del Exailes de 1903, de hecho en Wikipedia aparece la primera foto de un club de España reconocida, aparece la del Exailes de 1903, ¿no? Y ya mencionan el año 1876, que es cuando apareció la noticia. No hacen referencia, de todas formas hay que seguir trabajando para que hagan referencia, que es la primera noticia del juego del fútbol en España. Porque antiguamente el juego del fútbol, un periodista llamaba el juego de la pelota. Sí. Quiero decir, el fútbol ha ido evolucionando en lo que es su nomenclatura, sus nombres, y se llama el juego de la pelota. Lógicamente no se llamaba fútbol porque el periodista de la época no hablaba inglés, hablaba posiblemente más gallego. Y el juego de la pelota, con ese equipo, con el Exailes, que tú documentas, ¿cuándo crees, por las pruebas, datos, líneas de investigación que tengas ahora, que podría haberse disputado ese primer partido, formado, configurado? Sí, antes hay que decir que el juego de la pelota es el mismo nombre que emplean en Huelva para decir que son los primeros. Exacto. El juego de la pelota lo empleamos en Huelva y lo empleamos aquí. No es que lo empleemos aquí y que sea otro juego, no, es el mismo nombre, el juego de la pelota, no se quede claro. Y después el Exailes, una vez que John Pender, que es el fundador de la Inster Telegraph Company, funda la compañía en 1872, que se funda en Cornualles, en el sur de Inglaterra, ese mismo año ya se genera la escuela de formación de los oficiales del cable inglés y ellos mismos se denominan, cuando juegan al deporte, exiliados. Porque ellos vivían en Inglaterra, eran ingleses de clase media, pero al irse al sur de Cornualles estaban un poco aislados porque es una zona muy rocosa. Y paradójicamente, aunque estaban conectados con todas las partes del mundo, ya se consideraban exiliados. Ellos mismos se autodenominaban Exailes. Entonces hay un diario en el Museo de Porcurno, que no me acuerdo el nombre ahora del oficial británico que lo escribía, pero él ya en 1873 ya dice que el Exailes jugaba a distintos juegos. ¿Qué pasa? Que el Exailes se denominó Exailes al Exailes de Inglaterra, Exailes Vigo, Exailes de Gibraltar, Exailes del Mata, Exailes de Río de Janeiro, porque en cada lugar que hacía escala el cable se formaba un club social que se llamaba Exailes, que tenían la central en Londres, el Exailes Club. El Exailes Club Orleans Park de Londres, ¿no? Efectivamente. Y ahí es, digamos, la matriz. Esto estaba centralizado. Después, cada ciudad donde hacía el cable escala, que a nivel mundial tenía su representación. Y cuando había algún acto conmemorativo, yo me acuerdo que Mr. Mann, que fue uno de los grandes directores que hubo en Vigo, sin duda, hasta que se jubiló, que después se quedó a vivir en Galicia, en Bayona, está enterrado en Bayona, él tenía una invitación para una ceremonia en el Exailes Club de Londres. Es decir, que cuando había un acto conmemorativo a nivel mundial, todos los clubes Exailes, por lo menos algunos representantes, iban a la central, ¿no? Entonces, cuando el cable inglés llegaba en 1873 a Vigo, se trae su nombre, porque lógicamente ellos ya lo empleaban, ellos se forman 2 años en Inglaterra, y ya lo traían aquí a Vigo. Entonces, ellos sabían que ellos ya se autodenominaban Exailes. Vale, y ahora, aún me dijiste que el otro día estuviste hablando con otro investigador de Sevilla. Sí. Cuando te llaman, cuando ponéis en
en contraposición o argumentáis o explicáis cómo palpas el ambiente en el resto de la investigación, porque claro, el fútbol es algo muy serio. Y Claro. eso del decano, el Recreativo de Huelva, derivado del Río Tinto, English Club, Claro, él, pues él ya, claro, coincidía... no nos toques lo nuestro, ¿no? Un poco, ¿cómo es? Es normal, oye, Sí. del Huelva también, pero la historia tenemos que ponerla sobre la mesa. No vamos a ocultar ni a taparnos los ojos por ofender a nadie. Pero la historia no tiene que ofender a nadie, es la realidad, ¿no? Que el Recreativo de Huelva sea el club más antiguo de España por registro y tal, eso nadie se lo va a quitar porque Claro, es... exacto. Pero que hayamos empezado a jugar al fútbol en Vigo, en primer lugar de España, por esas noticias que tenemos, por los datos del Exiles, etcétera, tampoco nos lo deben quitar, porque es la realidad. Ujú. Yo Sí. pienso que una cosa es compatible con la otra. Entonces, ¿dónde está la cuna del fútbol español? Ahora mismo está en Vigo, porque pensemos que en el año 2012, cuando encontramos la noticia esta en el periódico, Sí. la fotografía más antigua de un club de fútbol en España estaba en el Museo del Barcelona, que era Es de verdad. 1901 y Me era el comentabas, Barcelona sí. Fútbol Club. Ese mismo año, que aparece en nuestra noticia, que desbancamos a de Huelva, encuentra un historiador de Barcelona una foto del año 1900 de un equipo británico también de Barcelona, el escocés. Entonces la foto más antigua que hay ahora mismo en España en un club de fútbol es el escocés de Barcelona de 1900. Antes que la del Barça, que todo el mundo daba por supuesto que era la primera Efectivamente, foto. el Barcelona nos tiene que sentir ofendido porque hay No, una foto anterior. al revés, Huelva, tiene que no- ser... Huelva nos tiene que sentir ofendida porque tengamos una noticia anterior a la de ellos. Pues Claro. es lo mismo. Y sobre todo, como historiador ya te lo pregunto, José Ramón, es que la historia es descubrir. Claro. Y a medida que las líneas de investigación pues van dando resultados y sus frutos, pues desde las pirámides a Roma, a cualquier historia, todo evoluciona y vamos conociendo parte también de nuestra historia a medida que las investigaciones que realizáis. Porque te decía yo que había leído una noticia en El País en donde un historiador que había escrito sobre esto decía, bueno, venía a decir, dejémoslo como está, tampoco vamos... Y digo, no, es que esa no es la esencia de la historia, Claro. o los historiadores tenéis una responsabilidad, que es documentar Claro. aquello que es real, ¿no? Claro, yo Por pienso- esa regla de tres, sin vuestras investigaciones, no sabríamos lo del Claro. cable inglés, Claro, no sabemos no muchas cosas, lo de sabríamos Julio Verne aspectos o- de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que ahora vamos conociendo gracias al Instituto de Estudios Vigueses, o mil historias, ¿no?, de nuestra ciudad. Claro, la historia hay que documentarla. La historia al final es una ciencia, porque si tú no tienes una referencia bibliográfica de algo que estés afirmando, pues pierde valor. Con Sí. lo cual, los historiadores debemos siempre hacer referencias bibliográficas de donde sacamos la información. Claro. En este caso, el fútbol es una referencia de una hemeroteca del periódico más antiguo de España, el Decano, además, que es el Faro de Sí. Vigo. Y entonces hay que tenerla en consideración y mucho valor y tenemos que darnos importancia porque el deporte, aparte, los ingleses se traen muchos deportes, el tenis, el rugby. Porque también ese lado que te toca muy de cerca por tu padre, el del tenis de mesa, El tenis de mesa, que efectivamente. también tienes un libro sobre ello, planteas que en ese Club Exiles o Exiles Club y la propia sociedad inglesa, o también en diferentes casas de familias, Claro, ya no solamente en tenemos- el club, sino también en casas, ¿no? Claro, porque aparte del cable inglés, en Vigo también estuvo el cable alemán, que Ajá, también sí. pasa el cable alemán llegó un poquito más tarde, en 1905, pero también desplazó una colonia alemana estable. Esos dos empresas, porque eran empresas de telecomunicaciones, tenían dos sedes sociales, que allí dormían los empleados solteros, que era en Pimargal, lo que después a posteriori fue el colegio alemán. Es verdad. Eso sí. se construyó para ser la residencia de los oficiales del cable alemán y tenían pistas de tenis, tenían mesa de billar, porque yo he visto fotos, tengo ping-pong, no sé si tenían cricket, ya no lo sé, pero tenían deportes de sala de interior, el ping-pong. Y el cable inglés tenía residencia en Taboada Leal, Ajá. Villa Felisa, que después también, curiosamente, fue otro colegio, Las Acacias. Uno verdad? fue el colegio Sí. alemán y otro colegio Las Acacias. Y ahí tenían pistas de tenis, billar, tenis de mesa. Es decir, que aparte de las costumbres de finales del siglo XIX, era mucho de salón. El deporte de campo, pues a lo mejor fue un poquito a principios del siglo XX se despuntó, pero el deporte de interior eran más de finales del siglo XIX, juegos de cartas. Entonces ahí sí que tenemos constancia de que se juega al ping-pong, y por una partitura de música que tengo yo, que posiblemente es la partitura de música más antigua de España que hace referencia al juego del ping-pong, que la tengo yo también, es de 1902.
De 1902. Sí, sí, sí. La tengo yo. De hecho, la Federación Española de Tenis de Mesa me la pidió una vez para hacer. Sí. Es decir, ¿qué pasa? En un trabajo de investigación vas encontrando cosas que después las vas encajando custodiando. esas piezas, y obviamente cuando hay alusiones, pues por ejemplo en el Faro de Vigo, sobre el juego del ping-pong, del tenis de mesa o del tenis, pues ya te das cuenta de que obviamente era su hábito en Reino Unido jugar a eso. Estaban viviendo aquí por trabajo, pues vamos a seguir con nuestras costumbres. Claro, aparte eran gente joven. La empresa, fíjate, claro, estamos hablando de otra época, a finales del XIX, del siglo XIX. La empresa le prohibía a estos jóvenes relacionarse con jóvenes locales. Eran muy puristas, hay que pensar la mentalidad del siglo XIX era muy purista, ¿no? Sí. Entonces, incluso estos jóvenes que no podían ir a las sociedades recreativas locales, como era el liceo, el casino, etcétera, se divertían pues en sus instalaciones, haciendo deporte, eran jóvenes, tiempo libre. Es que remo, es que es lógico, es que es evidente, ¿no?, que la gente joven se divierte haciendo. José Ramón, ¿qué te dice Beniger, Bax, Hellon, Johnson, Hanny Frey, Calcroft, Edwards, Thurston, Hambley, Smith? Hombre, me dice una alineación del Exiles. Una de esas fotos, ¿no? Que bueno, yo creo que nos trajiste esa foto aquí, ¿no? Sí, de ese equipo histórico, porque es un equipo histórico. Aparte, todo es histórico en esa foto, porque incluso el trofeo, el que representa la Copa de Pontevedra que habían ganado, el presidente Hamlens, su sombrero de hongo, me acuerdo, negro, el uniforme del Exiles, que siempre te queda ahí constante, con la foto en blanco y negro, es que es camiseta blanca y pantalón negro, medias negras. Son los colores de la zona, ¿no? De Cornualles o algo así. Sí, deben ser, sí. Sí. Pero esas fotos, a mí las fotos siempre me transmiten mucha información, ¿no? Cuando es un poco, siempre ando con lupa viendo las fotos, a ver qué encuentras, ¿no? A ver qué encuentras porque apenas la historia es un trabajo también de detective, ¿no? Tienes que buscar de pistas, de intuición, y cuando encuentras algo también es una satisfacción. Sin duda, que el deporte nos haya dado precisamente registros históricos tan importantes, ya que hemos hablado y tantas veces hablamos del fútbol, pues el fútbol tiene pues seguramente muchas cosas en común, desde Gibraltar también, la presencia de la colonia británica, como en Ferrol, como en Vilagarcía, con la Royal Army o la Royal Navy ahí también, pues está claro que hay muchas zonas en donde el fútbol se desarrolló de diferentes maneras, pero la primera, José Ramón. Sí, y aparte el primer club de España posiblemente fue el Exiles, como nombre de equipo, ¿no? Yo pienso que no hay ningún equipo anterior, porque el Recreativo de Huelva, que es un nombre de equipo, es de 1889. ¿No? Pero el Exiles como nombre de equipo es de 1873, que llega a Vigo. Entonces, como nombre de equipo, sin duda. De hecho, la prensa deportiva de la época, encuentras noticias ya en la prensa nacional del Exiles en los primeros años del siglo XX, 1900 y poco. O sea, que somos el decano, por decirlo de alguna forma. Con permiso, ahora que estamos hablando aquí, somos el decano. Yo pienso que sí, yo pienso que el Exiles es el equipo más antiguo de España, sí, sin duda. Lo que pasa es que antes no se registraban las sociedades, las sociedades de empresa, porque al fin y al cabo la Insta es una empresa, entonces no había un registro donde, primero, por lo que tú comentabas, no juegan contra equipos locales, juegan contra compatriotas de los barcos británicos. Entonces no había un registro. No teníamos nivel como para jugar contra ellos, claro, porque se aburrirían. Si llegamos a jugar, ¿no? Los locales contra ellos, pues estarían diciendo, mira, estos que pobres. Las semillas del Vigo, lo que estoy buscando, y del Vigo Sporting, del Fortuna, fue el Exiles, las semillas, y las semillas del Celta fue el Vigo y el Fortuna. Que incluso comentas, que a mí me parece interesante, que facilitaron precisamente o ayudaron mucho a la creación de estos clubes. También, efectivamente, tenemos fotos del Fortuna, que jugaban varios ingleses en la alineación. Una de las finales que jugó el Vigo con el Real Madrid, porque la Liga no existía aún todavía, ¿no? Pero sí existía el Campeonato de España en 1908. En esa final histórica que jugó el Vigo contra el Real Madrid, jugaban dos ingleses. Humphreys, que después murió de una pulmonía. Quiero decir que los ingleses aportaban su cantera también para los equipos locales.
Pues José Ramón Cabanelas, muchísimas gracias por esta investigación, muchísimas gracias por recuperar parte de nuestra historia, que al final es recuperar historias tan chulas y tan interesantes como esta, la del Exiles, la del cable inglés, que la gente puede visitar cuando se dé un paseo por ahí, por la zona de la autoridad portuaria. Y muchísimas gracias por contarlo y por seguir investigando. A seguir investigando, José Ramón. A ver si encontramos algún tesoro más por ahí. A ver. Gracias por estar con nosotros. Hacemos un alto y enseguida volvemos en la radio, despedimos en la tele. Hasta el martes. Gracias.